Buenas tardes, continuando con nuestras capacitaciones de producto con el propósito de que el personal que trabaje en la compañía Aspin tenga los conocimientos técnicos generales de los productos que pueden ofrecer. El día de hoy vamos a dar continuidad al video anterior y quiero mencionar en cada una de las superficies cuáles son los riesgos que existen, que por lo general en todas las superficies son los mismos riesgos de deterioro o de prevención para el mantenimiento. Hay unos factores ambientales que influyen a cada una de las superficies, en algunas superficies con mayor incidencia que en otros, pero los riesgos o los factores naturales que afectan cualquier superficie son el factor de la temperatura, que puede ser ocasionado por el sol o por la noche, hablando pues de la luna. El hecho de que una superficie sea metálica, de pronto plástica, en algunas ocasiones la madera también, al ser expuesta a una temperatura tiende a dilatarse y cuando se va enfriando esa temperatura tiende a contraerse. Por esa razón, la temperatura afecta la estabilidad de alguna de las superficies, no todas. Otro factor que afecta cualquier superficie, un factor natural, es el agua. De hecho, uno de los principales propósitos de pintar una superficie es protegerla del agua. El agua, cuando se mete o se incorpora en la superficie metálica, tiende a producir óxido. Cuando el agua se introduce en la superficie de madera, tiende a producir moho. En las paredes, por ser alcalinas, también tiende a producir humedad o moho u hongo. En los pisos tiende a producir filtraciones que también en alguna ocasión pueden ser reflejados como humedad o hongos. En las superficies metálicas, como anteriormente lo dije, puede llegar a producir corrosión, óxido, y el óxido como tal tiende a deteriorar la pieza y a desboronarla, por así decirlo. En el plástico y en el zinc, básicamente el hecho de que se introduzca el agua, el sol o cualquier otro agente natural lo que hace es que la pintura se desprenda, no se adhiera como debería ser. Entonces ya hablamos del factor temperatura, que sea calor o que sea frío, hace que la pieza se dilata o se contrae. El agua, que ocasiona óxido o moho, bacterias, hongos o simplemente el desprendimiento de la película de la pintura. Otro factor natural que se puede introducir en las superficies es el oxígeno, que cuando ya se combina con el agua se produce el óxido, y esto es uno de los principales creadores de vida. Entonces, junto con el agua, la temperatura va a ir creando este tipo de afectaciones a las superficies. Eso en términos naturales. Ya en términos prevenibles o digámoslo así, en otro tipo de conceptos que lo humano puede evitar o que lo humano ocasiona, es básicamente que cuando vamos a pintar las superficies lo hagamos sin la debida precaución de que estén limpias de grasa o limpias de aceite o simplemente limpias de polvo o cualquier tipo de suciedad que haga como una película invisible intermedia entre la superficie a pintar y la superficie, ya sea preparador de superficie o acabado, correcto. En ese orden de ideas, la principal recomendación antes de pintar cualquier superficie es evitar que tenga óxido o que tenga humedad, hongos o bacterias, o que ya esté corroída como tal. Evitar que tenga suciedad de grasa en cualquiera de las superficies, suciedad de aceites, de algún tipo de aceite, o algún tipo de suciedad tipo polvo, que por lo general, como les mencioné anteriormente, hace una película invisible para que se adhiera la pintura que estemos aplicando. Básicamente esta era la información que quería darles de las medidas preventivas que debemos tener antes de pintar cualquier superficie, y que tuviéramos en cuenta los tres factores naturales que afectan una pintura: el sol o la luna, digámoslo así, o sea, calor o frío, el agua y el oxígeno. A lo largo de la capacitación nos vamos a ir dando cuenta que ocasiona estos tres factores naturales a la pintura. Básicamente esa es la tarea
que hacemos las personas que pintamos una superficie. Básicamente es una pelea, digámoslo así, en contra de prevenir en una superficie con X pintura para que el sol no la penetre, para que al dilatarse y contraerse no se quiebre y por esas quebraduras, digámoslo así, se meta el agua, se meta el oxígeno y dañe la superficie por dentro. Esa es la tarea de pintar, combatir esos tres factores naturales. Por ahora, este es el video que les quería exponer acerca de las medidas y las medidas preventivas antes de pintar y los factores naturales que afectan una superficie. Muchas gracias.